¿Han notado que el arte se alza como un espejo que confronta las realidades más crudas de la humanidad? Por ejemplo, aquí en América Latina, la violencia es narrada a través de diversas disciplinas artísticas. Los artistas buscan crear un clic personal y profundo que les ayuda a procesar sus propias experiencias. Como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. En Colombia, el arte se ha usado para romper el silencio y enfrentar traumas como la desaparición de personas o el conflicto político. Las obras se convierten en un refugio, en una forma para sanar tanto para el artista como para su público. Hoy exploraremos cómo el arte narra esa violencia causada por la ausencia de un ser querido. Soy Milton Medina, listo para abrir el cruce de miradas en movimiento. Yo pienso que el diseño es un mediador, como entre la gente y la realidad. Como se emplea un lenguaje, como el lenguaje verbal que tenemos, pero es un lenguaje visual, el lenguaje de la forma. Y con ese lenguaje nos comunicamos, nos expresamos. Entonces siento que es una forma de expresión, como cualquiera del arte, muy significativa e importante. Las artes escénicas conforman un territorio. Es el lugar donde nos vamos a encontrar tres comunidades. Es decir, para mí las artes escénicas son el encuentro de cómo la comunidad A se dispone para ir a ver a una comunidad B, donde la comunidad B se transforma en una comunidad C. Entonces, de dos comunidades surge una tercera, que es la de la ficción, que es la de esa fábula, esa historia, esos personajes, esos conflictos, ese mundo que se construye, ese universo que se construye, crea una tercera comunidad. Las artes escénicas corresponde a esa creación, a ese ritual de encontrarnos con tres comunidades. Durante mi adolescencia sentí como ese clic de voy a dedicarme al diseño porque mis tíos estudiaban en el Instituto Departamental de Bellas Artes, Diseño y Artes Visuales, y sentía como que había una forma de expresarme, que necesitaba una forma de expresarme. Yo estudiaba música, pero creo que no era suficiente. Hacía como dibujos y cosas que creía que ese era mejor el camino. Y conocí el diseño por ellos y por eso fue que me metí en ese mundo. Lo primero que tengo como memoria no es tan encantador, pero si uno dice ese clip, es una historia de la vagancia mía de joven. No tenía un horizonte claro, todo estaba más o menos nublado y en ese horizonte lejano, inalcanzable, perdido, me encontré un día que de niño el circo me fascinaba. La acrobacia que yo veía me hizo un efecto y yo empecé a entrenar solo, sin maestro, sin nada, con una iniciativa. Y luego pasaron los años, esto quedó escondido y pasando la adolescencia me reencontré un día viendo una obra y el clip fue ese, fue así, de manera muy olímpica, dije, yo puedo hacer eso. Entonces, poco a poco me puse a ver más obras y ahí entré a un grupo de teatro, que fue el Teatro La Máscara en ese entonces. Estuve 5 años formándome allí y allí justamente después de 5 años se creó el programa de arte dramático aquí en la Universidad del Valle por el maestro Enrique Bonaventura. Y ese fue el otro clip. Dije, no, yo más grupos, no, yo me quiero sentar a estudiar el teatro.
Yo no tenía bachillerato, ya tenía 23 años, entonces tenía que resolver el bachillerato. Y me enteré que el ICFES admitía un examen y te volvías bachiller, eso me emocionó. Entonces, durante 5 meses comencé a prepararme, no me volví a leer ningún cuento, sino todo lo relacionado con la tabla periódica, etcétera, 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 y presenté un examen, lo pasé, fui bachiller, me inscribí, comencé en el año 83 a estudiar, terminé en el 87, terminé y me contrataron como profesor y todavía estoy hasta 2025 en ese rol de hombre de teatro, docente, poeta, enamorado de este arte que tiene sus secretos. Yo creo que el camino creativo me ha pues cambiado la vida. Yo creo que me ha hecho verla de otras formas, pues de formas creativas, digamos, aleatorias, azarosas también, no tan cuadriculadas, digamos, en relación a cómo me muevo en el diario, en el cotidiano. Naturalmente que toda práctica artística es también una práctica de transformación del individuo. Lo más significativo que esto me ha traído son, por supuesto, varias cosas. Me ha permitido conocerme a mí misma porque yo tengo un trastorno de bipolaridad y esto me ha ayudado como a establecer ciertos patrones de normalidad, digamos, a través de la creación artística. Se fortaleció el director y ese director es la idea de cómo ves el mundo, porque el director tiene esta visión de construir, de componer, de elaborar con un colectivo, porque sin ese colectivo imposible, descubrir la vida, pensar la vida, soñar con proyectos, imaginar, porque mientras comienzo una puesta en escena, es también una puesta de sueños despierto, sueño despierto, y todo el tiempo imaginas, caminas y vas imaginando, te acuestas, imaginas la escena. Me ha fortalecido mucho en la manera de pararme en la tierra misma de este mundo adverso a la poesía. Mayor desafío que he enfrentado en esta trayectoria de creación artística ha sido el diagnóstico de trastorno de bipolaridad. Yo antes funcionaba entre la manía, sobre todo, y la depresión, pero hace poco o hace algunos años caí en una depresión muy grande que me dejó que no era funcional. La creación artística me ha servido muchísimo para eso. Creo que fue como un momento de mucha producción, incluso creativa, y eso me ayudó a salir, digamos, de ese estado de no funcionalidad en el que no podía ni trabajar ni, digamos, vivir mi cotidianidad como madre, pareja, profe, bueno, todas estas cosas. Yo encontré, digamos, un refugio y un modo de catarsis, digamos, en esta parte del diseño y de la producción artística en general. Ese proceso creativo te sirve para salir de alguna manera, para expresar todo eso que está ahí, que no se sabe cómo más sacar y que sale en esta producción y que permite un alivio, digamos. El momento en que tomé la decisión de ir a estudiar una maestría que se llama Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, diría que ese fue el desafío más poderoso que yo tenía, porque es una maestría eminentemente artística y de confrontación. Esta maestría, por esa confrontación, me fue llevando a un estado psíquico que yo no me pude imaginar nunca, de tal manera que yo sentía a veces que yo moría. Pero digo que es el desafío más poderoso porque la manera en cómo empezó a hacer resonancia en mi vida me empoderó y yo pude visibilizar que empezaba a ser más certero y crítico en mis lecturas, en mis puestas en escena, en mi caminar diario, en la escucha,
en la bondad, etcétera. Es decir, creo que ese fue el regalo mismo de un desafío que me dio un regalo con una mirada crítica frente a todo. Mi nombre es Tatiana Cuellar Torres, soy egresada del Instituto Departamental de Bellas Artes de Diseño Gráfico. Hice una maestría en la UNAM en Artes Visuales y un doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia en Artes, en Producción e Investigación. Soy profesora asociada del Departamento de Diseño de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Me llamo Douglas Salomón, soy profesor de la Universidad del Valle. Me gradué de licenciado en arte dramático. Posteriormente hice unos estudios de maestría en literatura colombiana y latinoamericana y años después una maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas. Mi tránsito por la creación artística me ha hecho consciente que las facultades corporales y mentales van juntas. El encuentro del paisaje humano es posiblemente la cualidad que se ha desarrollado mucho. Siempre me estoy fijando cómo las personas caminan o cómo las personas están sentadas con sus celulares o cómo las personas en un restaurante, como en una fila, en un banco. Es decir, que siempre estoy percibiendo la figura humana en el paisaje diverso. El trabajo artístico te pone en evidencia que el cuerpo también se afecta, ¿no? El trabajo que se hace con las manos, el trabajo que se hace con una técnica determinada, y ya sea análogo o digital, ese trabajo afecta al cuerpo. Yo también me autoobservo, es decir, cómo me estoy sentando, cuando me doy cuenta que la postura está incorrecta, digamos, como una cualidad del hacer artístico y el vivir cotidiano mismo y cómo estoy atravesado por una fuerza física del cuerpo, por observación misma y placer. Entonces, lo importante es más mover el cuerpo, intervenir el cuerpo, porque el cuerpo y la mente deberían ir juntas en relación a ese proceso creativo. Las trayectorias de Tatiana Cuellar y Douglas Salomón demuestran que el arte es mucho más que una profesión. Es una herramienta de transformación personal y una forma de entender la vida. Ambos artistas coinciden en que sus caminos creativos comenzaron en un momento de conexión profunda, donde no solo descubrieron su vocación, sino una nueva forma de ver el mundo. El arte se convierte en un refugio para sanar. Asimismo, brinda una nueva perspectiva para ver y soñar la vida, incluso en un mundo adverso a la poesía. La obra Memorias de un sueño, una cadena infinita de afectos para hacernos invisibles a la muerte, es una instalación performática que nació como una producción escénica en España, la presentamos allá, pero que aquí se transformó en una producción instalativa, performática, que se activaba, digamos, algunos momentos con performance, y que me gustaría que nos pudiéramos encontrar cuando la presentara en otros lugares. Espero moverla más allá de Cali. Ya aquí en Cali se presentó en junio y la gente que la pudo ver, pues ojalá pudiéramos intercambiar como sensaciones y emociones sobre la obra. Estoy aquí también para presentarles el proyecto Rubia Paloma. Es un proyecto de beca de creación que la universidad nos ofrece. Centré esta nueva creación en un recuerdo de mi adolescencia, mi primera novia, y está conectado con el universo de Andrés Caicedo. Esta niña, ya años después, que ya no era mi novia, ya ella adolescente, ella desapareció, ella la asesinaron probablemente, su cuerpo nunca apareció. Presenté el proyecto a la universidad, inspirado en esa niña que le decíamos Paloma. Ese cuerpo desaparecido y con toda esta
avalancha miserable de que están matando a las mujeres en el mundo entero. Este canibalismo mismo, el vampirismo, es esto que Mayolo y Caicedo trabajaban sobre el vampirismo y que pudieron llamar el gótico tropical, que era absurdo, digamos, cómo hablar de un gótico en una ciudad como Cali, una ciudad que revienta de calor. Esperamos que cuando el espectador, nuestro público, la ciudad, la comunidad, escuche que se va a dar Rubia Paloma, esperemos que les cause un deseo, una inquietud y un estado de alarma para encontrarse con unas realidades que, aunque lo mediático habla mucho de estas muertes, esta obra se aleja de lo mediático para entrar en un diálogo de dolor, de suspenso y de poesía en el crimen. Memorias de un sueño trata o empieza con la duda sobre un acontecimiento que nos pasó a nosotros como familia, que tenía que ver con la detención y desaparición de mi padre cuando era activista del M-19. Se lo llevan de la casa cuando yo tenía unos 2 años de edad, y ese momento marcó, digamos, un trauma en toda la familia, pero también en toda la sociedad caleña y colombiana, porque pasaba esto en casi todas las familias en ese momento. Entonces, a partir de esta experiencia personal, se monta Memorias de un sueño para volverla, digamos, colectiva y para que la gente se identificara de lo que había pasado en esta cosa personal. Lo que me impulsó a hacer Memorias de un sueño fue la duda sobre ese acontecimiento, porque mi padre, como muchos otros que fueron torturados en esta época del M-19 o de la UP, que luego fue desaparecida, hicieron un pacto de silencio. Y ese pacto de silencio quería decir que no se hablaba de nada de esto que había ocurrido en las familias, para no afectar, digamos, más allá de esto. Era como una necesidad de entender qué era lo que había pasado para que como familia nos sanáramos, digamos, un poco, pero también como partícipe de una sociedad en la que hay que sanar para poder no seguir reflejando estos episodios de violencia. Para mí, Memorias de un sueño es como una forma que encontré para acabar con el pacto de silencio, para acabar, digamos, con todas estas cosas de las que no se habla en las familias, pero que tampoco se habla, digamos, en la sociedad, y que además se tiene una idea equivocada porque se ha dicho que esto es necesario hacerlo, ¿no? Hacer estas desapariciones, estas violencias ejercidas por la política o por los gobiernos, digamos, porque hay un enemigo, y resulta que ese enemigo somos nosotros mismos. Entonces, no hay justificación para la violencia, y eso ha sido, digamos, una forma de entender y de refugio también para mejorar y para sanar. La idea para Rubia Paloma, que lo hemos enmarcado como en el gótico tropical, pues entre comillas, era justamente conectar una época de Cali mía de jovencito y una época hoy. Esa lectura del jovencito y ahora el viejo sobre un recuerdo y sobre una ciudad que tiene su violencia, que tiene su brisa rebelde, pero también su brisa peligrosa, me fue llevando a querer recordar a mis maestros, Carlos Mayolo, a Luis Ospina y a Andrés Caicedo, porque pienso que son grandes y son de Cali. Para mí ellos son el homenaje y son mi memoria y son mi inspiración. Entonces la idea surge de esos lugares. La obra se plantea en varios cuadros, 5 cuadros, y el paisaje urbano para mí era muy importante, pero también no quería que fuese ilustrado de Cali, y algunas tomas de la parte visual corresponde a algunos paisajes nocturnos, pero muy, muy distorsionados. Entonces no hay un realismo preciso con la imagen, y comenzó una investigación más abstracta de los paisajes. Gracias al programa del mapping, se pudo empezar a hacer unos diseños por cada cuadro en un trabajo
digamos, minucioso, en la tranquilidad, en los tiempos, y luego ir con los actores investigando los episodios y luego contrastar con la imagen y lo audiovisual, porque el sonido también empezó a ser muy importante para la construcción. Digamos, nunca hay una gran luminosidad del día, siempre las atmósferas ocurren nocturnas, y ese fue también, digamos, el diseño que desde el mapping empezamos a percibir que debería de moverse siempre en esa atmósfera. Las producciones contemporáneas tienen esta hibridación de lenguajes, tienen una hibridación de lenguajes entre performance, audiovisuales, lecturas performáticas, sonidos. Estar parada en los límites disciplinares fue un gran desafío, pero me permitió pensar como en diferentes planos de un mismo momento. O sea, mientras pasa una acción escénica, qué pasa en la imagen y qué pasa en el sonido. Esta como interrelación permitió que la obra fuera más rica, digamos, en términos de audiovisuales en general y performáticos. Pero fue un gran desafío unirlas porque había que entender o pensar qué pasa en ese segundo en 3 o 4 dimensiones en términos de lenguajes pues, expresivos. Y en términos de cómo se hacen las cosas o los modos de hacer son muy distintos en lo escénico y en las artes visuales. Entonces eso fue otro desafío. Jugar o conjugar estos dos elementos fue el mayor desafío, digamos, en ese montaje. Cuando el espectador empieza a ver Rubia Paloma, empieza primero a ver un relato kafkiano. Y ahí se despista, ahí no sabe qué obra está viendo. El público como que cuando el hombre de blanco la invita a hacerle un retrato, pero es un artista, este vampiro lo pusimos como un artista plástico. Entonces, bueno, eso ha sido un problema porque una vez en una conversación me dijeron, ¿por qué el artista asesino? Y es que los artistas han asesinado también, ¿no? Entonces hay una idea como que si es artista no pasa nada, y resulta que no, ahí también están los vampiros. Empieza a crearse una línea de tensión porque después no vuelve a aparecer la chica ni el señor durante largo rato, sino que empieza en la familia y la familia buscando, ¿no?, una desaparecida. Cuando vuelve a aparecer la chica, entonces ya el público sabe en qué mano está la chica. Y ahí es que Viaje hacia el delirio es justamente ya ir hacia eso, ir hacia el lugar de la muerte. Y el público ya empieza, prácticamente ya sabe, pero no sabe cómo. Por eso la quiere ver, porque no sabe cómo, qué es lo que va a pasar, no sabe. Sabe que hay un peligro, pero no sabe qué va a pasar. Tatiana Cuellar, con Memorias de un sueño, aborda la desaparición de su padre, un trauma personal que se convierte en una reflexión colectiva sobre el silencio familiar y social, buscando sanar heridas del pasado. Memorias de un sueño es un proyecto poético-político que invita a la audiencia a reflexionar y a romper el pacto de silencio. El diseño de Memorias de un sueño es poético-político porque intenta que hayan reflexiones en el otro, en el que la ve, poniendo, digamos, un poco en evidencia o en una situación a ese que la está viviendo, porque está entrando en un momento íntimo de otra persona, ¿no? En un espacio íntimo en el que pasó un acontecimiento violento, pero también reflexionando sobre que ese acontecimiento violento se ve o se ha vivido en otros escenarios y en otras latitudes, y tal vez poniéndose en el lugar de ese otro, o por lo menos reconociendo que hay una situación de violencia política que han vivido otros y que ha transformado de alguna manera cómo es el país y cómo se vive en este país, que es un país violento. Memorias de un sueño se presentó como una propuesta escénica en España y luego se montó aquí como una propuesta instalativa performática en Cali, Colombia. En las dos partes hubo una conexión distinta, diría yo. En España la vieron chilenos, argentinos, españoles, y ellos lo conectaron con las dictaduras que tuvieron en su momento, que eran como los mismos acontecimientos o acontecimientos muy similares que pasaron en las dictaduras latinoamericanas y la española,
de lo que yo estaba contando allí. Como lo que se hizo fue amarrar eso con el estallido social que estaba pasando en el 2021, porque fue en ese momento que se presentó, pues la gente decía que no entendía o no conocía estas cosas de Colombia. Pensaba que era, digamos, en donde más funcionaba la democracia en América Latina, y resulta que no. Entonces la gente tuvo una conexión más de está mostrando su intimidad a todo el mundo. Entonces hubo una conexión más afectiva en este caso. Por su parte, Douglas Salomón en Rubia Paloma se inspira en la desaparición de su primera novia y en las violencias que sufren las mujeres, buscando generar una reflexión profunda, especialmente en los hombres, sobre las violencias de género y la cultura que la perpetúa. Curiosamente, los encuentros que hemos tenido con el espectador, cada uno de esos encuentros ha suscitado un impacto con el público. Es un público que queda en quietud desde el comienzo hasta el final. El encuentro que se ha tenido ha sido bastante inquietante porque hemos hecho conversaciones también con el espectador, y las primeras personas que han intervenido del impacto que han recibido, justamente las primeras personas que nos han hablado son mujeres. Y gracias a los retornos con el público, hemos podido descifrar que sí hay, en parte, gran medida, lo que pretendíamos. Yo lo que pretendo con Rubia Paloma es que desde el lugar de la mujer sienta el impacto, sienta el conflicto, sienta el peligro, no la prevención, pero que pueda leer a través de Rubia Paloma que ser mujer la pone en un estado de alarma. Eso me parece importante. Y frente a lo masculino, que el hombre pueda reflexionar, que el hombre tenga una conciencia de percibir lo incorrecto como nos hemos manejado frente al cuerpo femenino, que deje esa gota de reflexión que ronde nuestra cabeza, cómo nos ha perturbado una cultura de la belleza, una cultura de lo femenino, etc. Y que esa perturbación ha resultado en odio a la mujer. Entonces, contradictorio, ¿no? La admiro, pero la asesino. Rubia Paloma no sería un mensaje, sino un acto de reflexión. Me gustaría que la gente se llevara de Memorias de un Sueño un discurso diferente. Hemos estado con un discurso hegemónico sobre el conflicto y la violencia política en Colombia, que siempre pone como que hay un enemigo interno y que eso valida todas las acciones violentas que han pasado durante estos 75 años o más. Y entonces la idea es que haya un discurso alternativo sobre que la violencia no está justificada, sobre que no es necesario un enemigo interno, sobre que no es necesario matarnos entre nosotros, y que el arte sí logra transformar eso. Actualmente ya no es en forma de denuncia, sino más poética, pero llega a estos ámbitos políticos para transformar de alguna manera el discurso hegemónico. Las obras de Tatiana Cuéllar y Douglas Salomón nos dejan una conclusión contundente. El arte es una herramienta poderosa para sanar y entender las situaciones más difíciles. Estos dos artistas transformaron su dolor personal en una voz colectiva, demostrando que el arte puede romper pactos de silencio, confrontando temas incómodos como la desaparición forzada y las violencias de género. Memorias de un Sueño y Rubia Paloma no son solo un acto de reflexión, sino que nos recuerdan que no hay justificación para el odio y que incluso en un mundo adverso a la poesía, el arte ofrece un refugio para soñar y transformar la realidad. Con esta reflexión llegamos al final de este viaje. Fue para mí un placer abrir este cruce de miradas en movimiento.